Hermanos, el tema de este mes es el viento que impulsa. En la reflexión tenemos la renovación del soplo divino, que estábamos viendo, apreciando en el video. La paz del Señor, hermanos, con esta alegría y este poder que nos da esta palabra, quiero pedirles que abran sus corazones en este momento para esta prédica o para esta palabra, esta reflexión que se denomina la renovación en el soplo divino. Quiero comenzar primeramente haciendo una pregunta, pero que cada uno se la responda desde su interior. ¿Cuántos aquí alguna vez han sentido cansancio espiritual? No me respondan, cada uno se hace su autoevaluación. Cuando hago esa pregunta de que cuántos aquí alguna vez han sentido cansancio espiritual, es en el sentido de que no estamos hablando solamente del cansancio espiritual. Estamos hablando de cómo estamos caminando con Cristo, cómo estamos trabajando con la iglesia, si estamos viniendo a la iglesia, si estamos sirviendo. También nos podemos sentir también agotados, sin fuerza, sin ánimos, y nos podemos sentir secos. Entonces, hay vidas del pueblo de Dios que aún siguen respirando, pero espiritualmente se sienten cansados. Siguen cumpliendo responsabilidades, siguen cumpliendo, vienen a los servicios, quizás no con esa pasión o con esas ganas, sino porque tienen que cumplir como un horario o como un estándar. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que tenemos que abandonar eso, ¿ya? Y rechazar todo aquel momento que nos ataca, que no queremos participar en la iglesia, nos queremos sentir en este momento secos. Entonces, en el Valle de los Huesos Secos, Dios mostró el Espíritu. Es un espíritu que puede levantar lo que parecía perdido y sin esperanza. Después de resucitar, Jesús también sopló en el Nuevo Testamento, sopló sobre los discípulos. Les impartió una nueva vida, una fuerza y una dirección. O sea, ellos, ustedes saben, en ese momento, después de la resurrección, ellos estaban con miedo, porque los judíos querían matarlos. Entonces ellos no se sentían capacitados, no se sentían con esa fortaleza. Entonces Jesús se les aparece y Jesús les sopla, entregándole esa fortaleza y ese equipamiento que es el que tenemos que estar siempre nosotros estudiando con la palabra. Entonces, otra pregunta que tengo es que ¿estamos viviendo de recuerdo de lo que Dios nos hizo ayer? ¿O estamos buscando hoy el soplo fresco del Espíritu Santo? Entonces, cuando digo de lo que hizo ayer, de pronto hace 5 años, hace 4 años, cuando solamente nos bautizamos en el agua. Entonces, esa pregunta de reflexión, quiero que también la tengan presente. Yo voy a contar un testimonio muy pequeño, una etapa de mi vida muy difícil, pero muy, muy, muy difícil, que no creían en mis capacidades. A pesar de que ustedes me ven que yo me muevo para aquí, me muevo para allá, no creían en mis capacidades. ¿Por qué? Porque no tenía las credenciales del mundo. ¿Cuáles son las credenciales del mundo? Tiene que ser ingeniero, tiene que ser especialista, tiene que ser magíster, tiene que saber todos los softwares, tiene que saber una cantidad de cosas. Entonces, en ese momento me postularon para un cargo superior y en ese trabajo X me decían que no tenía la habilidad. Pero el gerente general me decía que sí. Pero los que le decían al gerente, o sea, los de abajo, o sea, decía que no, porque no cumplía. Pero el gerente decía sí. Entonces, el gerente, yo veía a Dios ahí, ¿ya? Entonces, el gerente dijo, bueno, mándelo.
Entonces yo fui, lo hice mejor que ellos. Entonces, ahí se ve la gloria de Dios, Señor. Ahora seguimos luchando porque el tiempo va pidiendo más credenciales, pero la mejor credencial es la credencial celestial, la credencial de Dios. ¿Amén o no amén? Bueno, hoy descubriremos cómo el soplo del Espíritu Santo, puede levantar lo que estaba seco, despertar nuestro llamado y renovar nuestras fuerzas para seguir adelante. Son tres cosas muy importantes que son levantar, despertar y renovar. Quiero que tengan muy atento eso, porque esos son los ejes donde nos vamos a mover. Entonces, el soplo de Dios levanta lo que parecía terminado. Vámonos al libro de Ezequiel. Mi hermano Alexi, gracias. Capítulo 37, versículo del 9 al 10. Que lo tenga en la Biblia, ¿me puede decir amén? Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró el Espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí encontramos en esta parte del capítulo el Valle de los Huesos Secos. Yo creo que la mayoría de pronto saben, porque eso es Ezequiel. Ya, nuestro hermano dice que las pruebas hay que presentarlas el 30, pero es un libro fascinante, maravilloso. Ese pueblo, en ese momento ese pueblo ya todo había terminado, o sea, sinceramente se había cerrado a la obra del Señor, sino que todo era del mundo. Traduciéndolo a estos momentos, no creían en el Señor, solamente en cosas paganas, estaban en el mundo. Entonces, ellos se encontraban sin esperanzas, pero Dios le dice al profeta Ezequiel, le dice, profetiza al Espíritu. Dice, profetiza al Espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermanos, lo que el hombre llama terminado, Dios todavía puede tocarlo. ¿Ya? El que diga que no se puede, Dios sí puede, porque a mí me pasó y a mí me pasa cada rato. Entonces, donde el hombre ve que hay una ruina, Dios todavía ve una posibilidad ahí. Donde el hombre ve la muerte, Dios ve todo que puede producir vida. El Espíritu no solo se levantó de los huesos, levantó un ejército completo. Así que esa es la promesa, hermano. Entonces, quiero hablarle hoy desde mi corazón, que manda desde el Espíritu Santo. Tal vez hay áreas secas en nuestras vidas, en la vida de ustedes, en la vida mía, porque somos humanos, somos pecadores. Quizás tu matrimonio está cansado, ese matrimonio. Quizás tu fe se enfrió. Quizás dejaste de orar como antes. Orábamos devocionales todos los días y de pronto no, de pronto un miércoles solamente los domingos. Quizás ya no quieres venir a la iglesia, solamente vienes los domingos. Pero ya no tienen el mismo fuego, o sea, se ha perdido ese fuego. Entonces, Satanás siempre te va a decir eso. Ya no soy el mismo de antes. Pero Dios dice en su palabra que mientras Dios sople, todavía hay esperanza. Así que tenemos que tener la esperanza siempre de esos. El enemigo siempre quiere hacernos ver eso, de que ya te apegaste, ya no puedes levantarte. El Espíritu Santo en este momento
está sobre nosotros, Señor. ¿Por qué? Porque en esa palabra dice que levantó en el valle de los huesos secos, levantó a ese pueblo que estaba muerto. Porque si uno entiende bien la palabra, primero comienza en ese capítulo, comienza primero él en un Dios de orden. Las coyunturas, los músculos, la piel y de último es el espíritu. Entonces, en esta parte que yo les traigo es la parte del espíritu, la parte más importante de ese capítulo, porque le está soplando el espíritu. Entonces nosotros también tenemos que sentirnos bendecidos, porque Dios en este momento y a cada instante y cada vez que oramos y cada vez que estamos unidos aquí, el Espíritu Santo siempre está soplando sobre nosotros. El soplo del Espíritu despierta nuestro llamado. Ahora vamos al Nuevo Testamento con Juan 20:22. Dice Jesús: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, como le estaba comentando anteriormente, Jesús ya había resucitado y los discípulos tenían miedo, estaban encerrados, estaban confundidos, inseguros, ¿ya? ¿Cuántas veces de pronto también estamos así? Pero algo que me llama mucho la atención de este estudio y esta reflexión es que Jesús no sopló sobre hombres perfectos, sopló sobre hombres temerosos y débiles, con miedo, que podemos hacer tú, yo, los que estemos, que a veces tenemos miedo y pensamos que no, pero sí, en ese momento Jesús cuando sopla. También la Biblia dice que, habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibí el Espíritu Santo. Primero, sean fuertes. Mire lo importante de esto. Primero sean fuertes y luego les doy el Espíritu Santo. Y luego le doy el Espíritu Santo. No les dio el Espíritu Santo no les dio el Espíritu Santo para capacitarlos. El llamado de Dios no se sostiene por emoción humana, porque a veces estamos así, todos creemos que es todo por la parte humana, pero es por el Espíritu. ¿Por qué? Porque las emociones siempre tratan de engañarnos, pero cuando la oración es la oración de fe del justo, es una oración en el Espíritu, mis hermanos. Entonces, Jesús no sopló sobre hombres perfectos, sopló sobre hombres disponibles, hombres que se capacitaron y son enviados para llevar la palabra. Entonces, si tú y yo nos sentimos insuficientes, ninguno lo somos, porque la palabra lo dice, que el Espíritu Santo nos capacita. El soplo del Espíritu Santo nos renueva nuestras fuerzas cada día, más y más cada día. La renovación espiritual no es un evento aislado, es una necesidad diaria. ¿Cómo así? Hay hombres que comenzaron con pasión, pero hoy sirven cansados, sin alegría, no hacen las cosas como dicen por ahí, el primer amor, todo lo dejan ya sin gozo. Entonces, esta palabra es para que no te sientas como un hombre desconectado. ¿Por qué? Porque al momento de sentirte desconectado, terminas con un espíritu seco, o sea, terminas seco, y eso es lo que el Espíritu Santo en este momento quiere hoy, soplar sobre ti para que te llenes de propósito. ¿Ya? Así que puedes tener toda la fuerza física, puedes tener todo el dinero, puedes tener todas las credenciales, las responsabilidades, pero tu espíritu sigue agotado. Entonces necesitamos volver cada día a la presencia de Dios. Necesitamos oración, necesitamos comunión, necesitamos dependencia. Necesitamos esa dependencia fuerte del Espíritu Santo. No podemos vivir de experiencias de, como les decía, de hace 5 años, de hace 3 años. Necesitamos ese pan fresco,
ese soplo fresco, necesitamos esa dirección fresca del Espíritu Santo. Entonces, lo que no se renueva, se seca. Por eso, lo hermoso de esto, hermanos, el Espíritu Santo quiere refrescar el corazón hoy, fortalecernos y devolvernos ese gozo y caminar en Dios. Para terminar, mis hermanos, el soplo del Espíritu es lo que transforma un valle de huesos secos en un ejército lleno de vida. Dios no quiere hombres apagados espiritualmente, no quiere hombres sobreviviendo solamente, sino comprometidos. Quiere hombres llenos de vida, esperanza y propósito para esta iglesia, hermano. Entonces, una última pregunta para dejarlo fijo en nuestro corazón. ¿Dónde necesitas hoy el soplo fresco de Dios? Quizás estás cansado, quizás estás enfriado, estás caminando, sigues caminando, pero no tienes gozo, estás seco. Entonces, por eso es la pregunta, ¿dónde necesitas hoy el soplo fresco de Dios? Entonces, esta invitación hoy es para eso, para que abras tu corazón al Espíritu Santo de Dios, y que es el mismo que levantó los huesos secos y le sopló a los discípulos. Es el mismo que nos está soplando hoy y siempre que estamos unidos aquí en familia, en el Espíritu, y más en esta iglesia.